¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, nos reencontramos para seguir profundizando, para seguir conociendo este fascinante mundo de las pymes. Y hoy me planteaba lo siguiente, ¿no? Al elaborar el editorial. Digo, vamos a hablar con Diego Mazzocone, que es nuestro especialista en comercio exterior, a quien usted ya conoce y que obviamente conoce muy bien el tema. Hemos hablado sobre la ronda Angola, qué quedó de Angola, lo de Azerbaiyán, qué puede ser Azerbaiyán. Pero en definitiva, el mundo de las pymes, además otra cosa, los distintos planes de estímulo que hay para las pequeñas y medianas empresas, que siempre suelen ser, de alguna manera, las cenicientas de cualquier plan económico. Pero también tenemos la visión, en este caso oficial, a través de Andrés Elgarrista, que también nos acompaña hoy, que es el subsecretario de la CEPYME, que es un poco la pata oficial, digamos, en lo que se refiere a concretar en apoyos aquello que se dice desde los discursos. Nos faltaría algo que para mí es fundamental y que tiene que ver con este editorial, pero lo vamos a tener en otros programas por una cuestión obviamente de tiempo, que son los empresarios pyme. Para ver si lo que dice Diego, si lo que dice Elgarrista, coincide con la realidad de todos los días de esa empresa pyme que tiene que importar, que tiene que exportar, que tiene que vender, que tiene que pagar salarios, que tiene que pagar impuestos, que tiene que tener créditos. ¿Es una sola realidad? ¿Hay dos realidades? Entonces queremos integrar todas las partes. La teoría de Diego, con quien ya voy a hablar, luego la visión oficial, que ciertamente es muy importante en materia de estímulo, pero la realidad, como decía Borges, no hay nada más incómodo que la realidad. Y muchas veces suele ser cierto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas, Alberto? Bueno, ya estuvimos en Angola. Exactamente. ¿Qué quedó de Angola? Y quedamos en que íbamos a Azerbaiyán. ¿A qué vamos? Bueno, lo que hablamos en el programa anterior, ¿no? Estos son, Azerbaiyán como Angola, son mercados que están en pleno crecimiento, que como existe una crisis internacional muy fuerte, lo que está haciendo la Argentina es trabajar de a poco en la apertura de estos nuevos mercados. Digamos que el otro día estábamos debatiendo también sobre si Argentina se orienta a un mercado interno o al mercado externo, ¿no? Tiene que ser uno u otro, porque para los dos no da, ¿no? Yo creo que no es. Digamos que para mí, para un empresario no hay nada mejor que tener la oportunidad de tener un mercado interno desarrollado y a la vez tener la posibilidad de exportar. ¿Por qué? Porque la exportación es a mediano y largo plazo. Entonces la Argentina actualmente sí tiene un mercado interno desarrollado a quien le puede vender. Pero ya es importante que las pymes ya vayan trabajando desde ahora en la experiencia exportadora, porque no se logra un cliente externo de un día para el otro. Entonces, en un futuro puede llegar a haber una crisis en el mercado interno, y qué mejor que tener una cartera diversificada de clientes donde uno pueda venderles si uno de los clientes o uno de los mercados está en crisis, ¿no? Entonces, yo creo que después va a formar parte de la estrategia comercial de la empresa en definir qué porcentaje de su producción va al mercado interno y cuál va al mercado externo, ¿no? Pero es importante que por lo menos exista un mercado interno desarrollado y que a la vez incentive las exportaciones. No te lo voy a pedir ahora porque evidentemente nos extenderíamos demasiado y aparte requiere de cierto tiempo, pero ¿qué porcentaje de las ventas de una pyme en general en la Argentina se destina al mercado interno? ¿Cuántas pymes exportan y qué porcentaje significa? ¿Y cuáles son las que tienen capacidad productiva, capacidad instalada, capacidad financiera para poder atender los dos mercados, aún hoy? Exactamente, bueno, depende también del sector y del rubro, ¿no? Hay productos que son más orientados al mercado interno y otros productos que pueden ser orientados más al mercado externo, ¿no? Eso va a depender de la empresa. Pero es importante que la empresa, antes de decidir exportar, primero haga un análisis profundo sobre si tiene una capacidad productiva para poder abastecer a los distintos mercados y sin desabastecer el mercado interno, que siempre es bueno tenerlo y cuidarlo ante una crisis en el exterior. Entonces es importante que eso va a depender de la empresa. Si querés, en el próximo programa podemos analizarlo un poco más en detalle, pero es importante que la empresa haga un análisis previo para saber si su producto tiene mayor potencialidad en el mercado interno o en el mercado externo, y en base a eso decidir qué porcentaje va a destinar, ¿no? ¿Qué capacidad tiene de financiamiento, de autofinanciamiento hoy una pyme en la Argentina y cuánta necesidad de crédito hay? Bueno, digamos que el crédito para lo que es comercio exterior es muy importante.
Bueno, un poco el tema de hoy tiene que ver con los distintos apoyos que hay del gobierno para las pymes. Lo que se puede decir que hay algunos medios de financiamiento, pero que tiene que ver más con el sector público que con el privado. Todavía lo que es banca privada no se está orientando mucho el crédito a las pymes, algo que sabemos que ojalá se vaya revirtiendo. Pero sí en lo que es la banca pública hay ciertas facilidades de crédito. También existen otros programas que tienen que ver con la ayuda a las pymes para el comercio exterior, que tienen que ver con la capacitación y el asesoramiento, que después se va a detallar seguramente el invitado del programa de hoy. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque para exportar es muy importante estar capacitado y asesorado. Muchas pymes no tienen un gerente de comercio exterior o un especialista en comercio exterior. Entonces poder recibir una capacitación en estos temas o recibir asesoramiento de un especialista es clave, porque si no va a haber una inversión que no va a haber retorno en esa inversión por haberse hecho malas cosas, ¿no? ¿Cuándo una pyme deja de ser pyme? Bueno, uno puede decirlo a través de ciertas estadísticas, que hay números que dicen a partir de tanta cantidad de empleados, tanta cantidad de producción, no deja de ser pyme. Pero digamos que si uno lo quiere decir más conceptualmente, tiene que ver para mí, ¿no?, con el concepto de profesionalización que tiene la empresa y cómo puede diversificar su cartera de clientes y poder exportar. Poder exportar para la empresa es un salto muy importante, porque la exigencia que lleva el comercio exterior y los clientes del exterior es mucho más alta que el mercado interno. Y cuando una empresa puede exportar, eso le va a ayudar también a poder vender mejor en el mercado interno. Entonces por eso es tan importante el comercio exterior para la empresa, no solo para ganar mercados, sino para ganar en profesionalización de su gestión. Lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en Brasil, ¿genera condiciones favorables para que los que nunca exportaron en el sector pyme se animen? Digamos que lo que hablábamos el otro día también, cuando hay un mercado interno, por ahí el empresario lo primero que hace es vender, abastecer al mercado interno, ¿no? Es lo que decías vos también la otra vez, y es lo que pasa mucho en Brasil al tener un mercado interno tan grande, ¿no? Pero es importante que ante estas nuevas oportunidades, como son los mercados que están en crecimiento, como son Angola, Azerbaiyán, Vietnam, es importante que las empresas empiecen, que viajen a las ferias internacionales. La viajada a la feria es muy importante para tener un primer contacto con el empresario del exterior y a partir de ahí animarse a hacer una exportación. Bueno, Diego, tenés tarea para el hogar para el próximo programa. Dale. Gracias Bueno, por haber muchas estado gracias con nosotros. Perfecto. Hacemos una pausa y vamos con nuestro invitado. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Desde que mamá me habló de Carol, descubrí una amiga en la cocina. Ella siempre me acompaña, en cada momento del día. Por eso yo también te aconsejo que cocines con Carol. Carol, más de 50 años acompañándote en la cocina. Carol, tu amiga en la cocina. Es la historia de un hombre que con personal empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? Internet en el teléfono, en la compu, en la tablet, y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchulines, molleja. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde 3 líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal, cada persona es un mundo. Bien, el joven Andrés Elgarrista es el subsecretario de la CEPYME. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Alberto. ¿Edad? 40 años. ¿Cuánto hace que estás en la función? En la función pública, 8 años. En la CEPYME ya van a ser 4 años. ¿Siempre vinculado con el mundo pyme? Siempre vinculado al mundo pyme. Acompañé a la ministra Débora Giorgi en provincia de Buenos Aires, también en la subsecretaría PYME. La idea nuestra, y es un poco también el desafío que nos planteamos a través del programa, es no solamente ser un foro informativo, sino también poder reflejar lo que ocurre en el mundo pyme, pero que coincida esto con la realidad. Entonces, porque si no, por ahí estamos acá haciendo un análisis fenomenal de laboratorio. Diego dice, vamos a Azerbaiyán, Angola, Vietnam. Pero después digo, ¿le vendemos algo a alguien? Luego aquí tenemos, bueno, el asesoramiento, el financiamiento, el apoyo. El tema es
el pyme que nos está viendo y escuchando, si la realidad le coincide con lo que nosotros decimos. Mira, nosotros trabajamos muy fuerte, la ministra Débora Giorgi es una persona muy enérgica, con lineamientos muy claros, que la presidenta baja a los equipos técnicos, si no, no sirve. Es decir, la pyme está en contacto permanente, ya sea por las gremiales empresarias, con la CEPYME, con el Ministerio de Industria, trabajamos en los foros. Como sabés, el año pasado se le presentó a la presidenta el Plan Estratégico Industrial 2020. Ahí se separaron 11 cadenas productivas para trabajar con todos los eslabonamientos productivos del país. A partir de ahí empezamos a hacer foros de discusión con el sector privado, con el sector gremial, con la parte educativa, con las universidades, donde en esos foros cada uno aportaba desde la mirada que tiene de cada lugar para ver cuál es la realidad y hacia dónde vamos caminando. Pyme o no pyme, pyme o grande, una empresa necesita crédito. En la Argentina el crédito no es una moneda de cambio demasiado frecuente. ¿Qué tipo de asistencia crediticia tiene hoy desde el Estado la pyme? Bueno, como primera medida, la línea del Bicentenario, es una línea de ahora nuevamente 8.000 millones de pesos puso la presidenta, es a 5 años, una tasa del 9.9%, con 12 meses de gracias. Es una línea abierta, tiene 2 etapas. Una es primero la evaluación técnica financiera con un comité ministerial y después la tradicional en el banco, donde tiene que presentar las garantías. Es una línea que no tiene tope, es decir, el tope lo pone la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa. Pero en general estamos hablando de créditos que hay, de créditos de 500 millones y créditos de 4 millones de pesos. Por supuesto que acá se apuesta a las obras de infraestructura, en la inversión que necesitan las empresas, compra de adquisición de máquinas, nuevas líneas de producción, instalación de empresas en los parques industriales, que es otro de los ejes estratégicos que tenemos en el plan, llegar a 500 parques en el país, con lo cual la línea Bicentenario hoy es una línea que está teniendo en los empresariados pyme muchísima aceptación. Por supuesto, después para los más chicos también tenemos otras líneas. La línea del FONAPYME, que es una línea... Cuando vos decís más chicos o más grandes, ¿qué marca la diferencia? La resolución 21 de la CEPYME, que determina cuándo una empresa es pyme o grande en el país. Depende del sector, pero en el sector industrial, cuando factura más de 82 millones de pesos. Es un promedio de los últimos 3 años que se saca. Y una vez que califican la CEPYME para alguna de las herramientas de política pública, después por 2 años sigue siendo pyme, no es que hay que estar viendo los balances año a año, no, es un promedio. E incluso en el año 2010, cuando hicimos la modificación, se incorporó que hasta el 35% de las exportaciones pueden ser deducidas de esa facturación, con lo cual ampliamos aún más la posibilidad de que una empresa sea pyme. Mencionaste una palabra clave, que es exportaciones. ¿Cuál es el mercado con el que se encuentran las pymes hoy que quieren exportar? Porque evidentemente exportar es ingresar divisas, tanto para la empresa como para el país. Pero ¿en qué condiciones? Hoy da la sensación que el mundo no está demasiado receptivo. No, pero siempre hay oportunidades. Las que mencionabas hace un ratito son oportunidades de mercados que vienen creciendo. Brasil momentáneamente tuvo esta retracción, pero es uno de nuestros principales aliados en el Mercosur. Perú es un país que viene creciendo al 7%, muchos países de Centroamérica, hoy Latinoamérica para el mundo es un potencial muy importante, con lo cual para los argentinos también. No nos olvidemos, el mercado interno es el que ha permitido en Argentina sostener esta crisis mundial. Cuando uno escucha en programas de televisión a muchos detractores de este modelo económico, parece que viven en una frontera que nadie la entiende. Es decir, los que hemos tenido oportunidad un tiempo de viajar y conocer y estudiar un poco y leer lo que está pasando en el mundo, lo que está sucediendo en Argentina es algo para destacar. Hoy las empresas tienen un mercado interno muy fuerte, con gente que tiene poder adquisitivo para poder sostener este modelo. Por supuesto, cuando se dan oportunidades en el comercio internacional, la pyme tiene que estar en la vanguardia. Y para eso tenemos una cantidad de herramientas para preparar cuando se dé la oportunidad. ¿Cómo hacen las pymes para importar aquellos productos que necesitan para fabricar productos para mercado interno o para exportar? No hay ningún problema. Es decir, lo que hay que hacer es el trámite en la Secretaría de Comercio, con una declaración jurada y con un certificado que lo están dando las gremiales empresarias, donde dice que ese producto no se fabrica en el país. Ahí no hay ningún inconveniente.
Quizás al principio hubo algunos atrasos por la gran cantidad de demanda, pero hoy por hoy están saliendo las declaraciones y se está permitiendo exportar. Por supuesto, priorizamos enérgicamente la fabricación nacional. Cuando se habla de fabricación nacional, y esto también se puede vincular con el tema de sustitución de importaciones, ¿es fácil cuando de pronto dice, bueno, esto no se importa, hay que fabricarlo en el país? ¿Qué reconversión, qué inversión necesita una pyme, por ejemplo, para fabricar aquello que hasta ayer importaba? Bueno, hay muchos de los ministerios, el Ministerio de Ciencia y Tecnología aporta muchísimos recursos para la innovación y el desarrollo, que es lo que necesita la empresa, pero estamos trabajando también con universidades, con el INTI. Hoy el INTI es una herramienta fundamental que depende de la ministra Débora Giorgi y que está a disposición de las empresas en todo lo que tiene que ver con la innovación y con el desarrollo. El INTI tiene una capacidad en todo el país, en todas las provincias hay centros del INTI, y que lo que estamos haciendo, trabajando en forma conjunta con el Ministerio para acercar ese desarrollo tecnológico para que las empresas puedan hacer la innovación y el desarrollo que necesitan. La pata financiera, como te decía, está para el desarrollo. Tenemos programas de asistencia técnica, donde se subsidia hasta 130.000 pesos, por ejemplo, para hacer cualquier tipo de desarrollo e innovación. Subsidiamos también parte de la contratación de profesionales específicos. El empresario pyme, como todos sabemos, es el que discute con el gerente del banco, el que pelea los precios, el que ve cómo vende, el que está en el área comercial, en la parte de producción, con lo cual muchas veces no tiene la capacidad económica de poder contratar personas o ingenieros o profesionales en cada una de las áreas que necesita para acompañarlo. En la CEPYME hoy cuentan con una herramienta que permite, subsidiado por el Estado, tener y contar con estos profesionales para hacer todas las innovaciones y los desarrollos que se necesitan. En materia de mercado externo, ¿no? Se habló de Angola, se habló de Azerbaiyán, ahora se habla de Vietnam. ¿Cuáles son las posibilidades que hay? Por ejemplo, había empresarios que me decían que no era tan sencillo abrir una carta de crédito en Angola. ¿Qué pasa con Azerbaiyán, que supuestamente tiene un grado de burocratización profesional superior? Desconozco Vietnam. ¿Y qué otro mercado puede ser? No, son mercados que están en alto crecimiento. Cuando una misión se encara desde el Estado de la manera que se está haciendo, donde va con funcionarios, donde se va, como Angola, con la presidenta a la cabeza, eso permite articular un montón de asociaciones. Por ejemplo, la presidenta firma convenios multilaterales. Dentro de esos convenios se establecen muchísimas pautas comerciales que tienen que ver con esto que estás vos diciendo, de preparar a ambos países, a los empresarios de ambos países, para que puedan hacer negocios. Por eso la importancia de una misión comercial. Es distinto cuando un empresario se toma un avión de 6 y dice, bueno, voy a probar suerte en un mercado. Bueno, es más complejo. De esta manera se prepara, se allana el camino y se acomodan legislaciones de ambos países para que el camino sea mucho más sencillo. Y por supuesto la tarea fundamental de las embajadas con sus agregadurías comerciales para acompañar el proceso de internalización de las empresas en países destinos. Finalmente, ¿hace falta una reforma tributaria general, integral, no solamente para las pymes, también para las grandes? Se está trabajando. El Estado Nacional, la Presidenta se lo ha hecho saber a gremiales empresarios que están preocupados por este tema. Se está trabajando con la FIP y con distintos organismos del Estado Nacional, pero bueno, es una decisión de la señora Presidenta. Si alguien está a la cabeza de todo esto para que al empresariado le vaya bien, es la Presidenta de la Nación. Para que te des una idea, en la Argentina el 99,4% de las empresas son pymes y representan casi el 70% de la mano de obra ocupada y casi el 50% de las ventas del país. Con lo cual es un sector que hay políticas públicas y donde la Presidenta y la Ministra están poniendo muchísima energía porque son las que generan el trabajo en el país. Andrés Elgarrista, gracias por habernos visitado. Por favor, a disposición de ustedes. Vamos a hacer una pausa porque seguramente en algún veraneo, a mí por lo menos me ocurrió en la década del 80, yo los conocí en Villa Gesell, era prácticamente imprescindible desayunar con las medias lunas del abuelo. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema, enseguida. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad.
Desde que mamá me habló de Carol, descubrí una amiga en la cocina. Ella siempre me acompaña, en cada momento del día. Por eso yo también te aconsejo que cocines con Carol. Carol, más de 50 años acompañándote en la cocina. Carol, tu amiga en la cocina. Es la historia de un hombre que con personal empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? Internet en el teléfono, en la compu, en la tablet, y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchulines, molleja. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde 3 líneas y accedé sin cargo a muchos beneficios. Personal, cada persona es un mundo. Bien, y no era veraneo, esto me acuerdo de la década del 80 Villa Gesell, no era veraneo sin el desayuno con las mediaslunas del abuelo. Así es, vos sabés que hace bastante más tiempo que eso, en el siglo XVII más o menos, los otomanos decidieron invadir Europa. Una de las ciudades que se sitiaron fue Viena. La sitiaron y el asunto era esperar a que los vieneses finalmente dijeran, bueno, no aguantamos más y salimos. Pero los otomanos nunca tuvieron demasiada paciencia. Entonces dijeron, no, vamos a hacer un túnel por abajo de la tierra y vamos a aparecer en la Plaza Mayor. Empezaron a hacer el túnel y los vieneses que se dieron cuenta de esa maniobra eran los panaderos vieneses, porque trabajan a la madrugada, para que vos tengas las medialunas calentitas, hay gente que trabaja a las 3 de la mañana. Ellos se avivaron de eso, entonces el ejército vienés los esperó a los otomanos, los vencieron y los rechazaron y salvaron Viena. A modo de burla con el vencido, recordarán ustedes cómo es la bandera turca, que tiene una media luna. Los panaderos hicieron ese día, como para comerse al vencido, al enemigo, hicieron unas masas con forma de media luna. ¿Ese es el origen? Ese es el origen de la media luna, que luego los franceses la tomaron como croissant, que croissant quiere decir creciente, por el cuarto creciente, que tiene que ver con la forma de la media luna. Y es más grande. ¿Quién iba a decir que luego un abuelo español iba a caer a la Argentina y iba a ser famosa las medialunas del abuelo, que habían nacido mucho antes, por supuesto? ¿Vamos con la nota? Vamos. Aquí estamos preparados para ingresar con el responsable de calidad, que es el señor Oscar Sanabone, que tan amablemente nos va a conducir dentro de la planta para contarnos a ver de qué se trata esta historia de hacer medialunas. Para nosotros es importante la labor que ustedes desarrollan, de comunicación e información de empresas como la nuestra, que es una empresa chica tendiendo a ser mediana, pero que bueno, con mucho sacrificio y con mucha pasión se sigue desarrollando en Buenos Aires, Argentina, y bueno, ahora también con ideas de salir al exterior. Vos nos vas a ir contando de qué se trata cada sitio, qué se fabrica en cada sitio. Esta es la parte de tratamiento de la masa de medialunas de manteca. Ajá. Tiene, después del amasado, todo un trabajo de materias primas, con materias primas de primera calidad, artesanal, hasta que llega esta única parte que es la que nosotros trabajamos con cierta tecnología, que es el trabajo con la medialunera, la que corta en triangulitos, arrolla y termina en esta primera parte que se llaman rollitos. Ahora estamos en el área de las medialunas de grasa. Exacto. Veo que casi todo es más artesanal que en las de manteca. Exacto. Y el otro punto que quería preguntar es, ¿la masa es la misma? No. La composición es distinta y justamente esta medialuna es la que nos caracteriza a los argentinos. Nosotros en lo que es Capital y Gran Buenos Aires trabajamos con el producto fresco, crudo y fresco, sin conservantes. Así que preparamos hoy lo que tenemos que entregar mañana y ya pasado mañana el franquiciado ya lo está cocinando. Las medialunas del abuelo, imagino yo, que representan para ustedes una responsabilidad superior en tanto el nombre, porque están poniendo en juego nada menos que al hombre que inició todo esto, que además de todo, además de ser el iniciador de este negocio, que ya merece respeto, además era el abuelo. Tal cual. ¿No? Claro, y yo creo que en realidad José María, que es el dueño, iniciador de esto, si lo puso ese nombre es porque realmente su objetivo era ese, ¿no? Claro. Respetarlo y hacerle como un homenaje. Por lo menos en términos de calidad, ¿dónde debes poner el acento especial?
¿En qué lugar, en qué párrafo del proceso vos tenés que poner especial atención porque sabés que ahí está el meollo de la cosa? Nosotros tenemos algo que controlamos fundamentalmente, que es la temperatura de todo el proceso. Eso es la clave nuestra desde el amasado, desde la temperatura del agua, de la temperatura de la harina, para poder tener una masa que llegue al franquiciado con un mínimo de proceso de fermentación. Me decías en charla fuera de cámara que las franquicias nuevas están tendiendo, o no sé si tendiendo o con esa condición de que se venda café, de cerrar el círculo, ¿no? Que la persona vaya y además de poder comprar medialunas para llevarse, se pueda comer un par de medialunas allá, un sacramento de membrillo o de lo que fuere, dentro del sitio, con un cafecito, y luego irse. ¿Eso ya es norma? Es un esquema que está creciendo y cada vez hay más locales de abuelo café, como le llamamos nosotros, donde podés entrar y sentirte cómodo en la parte de panadería o al lado disfrutar, digamos, de un buen café también con otros productos. Claro, pero muchas gracias. No, al contrario, y gracias a ustedes por acercarse. Para nosotros, te decía que cuando empezamos es importante poder mostrarnos, que realmente la gente sepa que atrás de la medialuna del abuelo hay toda una empresa, que hay mucha gente que trabaja, que le da digamos, de capacidad para poder seguir viviendo, subsistiendo. Las familias que trabajan acá siguen, el padre trae al hijo, digamos, es algo muy lindo, digamos, cómo va creciendo la empresa. Los ruidos del comienzo tenían que ver justamente con el trabajo de la gente, pero es más artesanía y menos máquina, Alejandro. Y eso le atribuyen ellos ese detalle a lo distinta que son respecto de otras. Riquísimas ellas. En realidad también en Buenos Aires tenemos una buena oferta en ese sentido, ¿no? De medialunas. Yo que soy del interior, cuando venía a Buenos Aires, decía qué ricas son las medialunas de Buenos Aires. El panadero de mi pago decía el agua, viejo. Acá el agua es muy dura, decía en Darregueira, el agua es muy dura, que tenía mucho flúor, entonces no permitía que la masa formara esta delicia que se generaba en Buenos Aires. Por eso me vine a vivir acá. Bueno, está bien. Son costumbres y gustos. Bueno, gracias. Muy sabrosa la nota, como siempre. Gracias, viejo. Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días para seguir buceando en este fascinante mundo pyme. Que lo pase bien.